soy maestra y a pesar de que tengo un montón de años, tanto que se animan a calcular. 80. Perdón. 80. No alcanzo. 70. Me pasaste. Tengo más de 70. 75. ¿Viste? Puedes llegar a Bueno, yo tengo 75 años, pero me encanta trabajar. ¿Está? Y yo concurrí a esta escuela como practicante. La primera vez que vine a trabajar acá, vine como practicante. Y la escuela era totalmente distinta a lo que es ahora. Ustedes en la primera planta, tienen 2 salones. Y tienen 3 salones, ¿verdad? Por los 2 lados, ¿sí o no? Sí. Bien, en la época que yo vine como practicante, eran 2 salones. Es decir, el salón ese que está en medio era la mitad. Era el salón, la mitad de ese, había una pared y después estaba el otro salón. Quiere decir, en la parte de abajo, ¿cuántos salones había? 4 salones. 4 salones. Después, la parte alta, que no había ningún salón, todo eran las paredes enormes y altísimas, y había unas puertas que eran enormes, pero eran puertas de 2 hojas. ¿Qué quiere decir de 2 hojas? Que abrías la puerta y una igual a esta había acá. Entonces, cuando abríamos las 2 puertas. ¿Sí? Los vidrios de cada puerta eran el doble de esto. Y las paredes altísimas. Entonces, era muy frío los salones, muy frío. No fríos en cuanto a temperatura, fríos en cuanto a que no tenían colorido, ¿verdad? Que nos impresionaba porque las cortinas eran de un color tierra que no nos gustaba. No nos gustaba. Pero nosotros éramos felices porque veníamos a aprender a ser maestros. Y la parte de... Además había cualquier cantidad de niños. ¿Cuánto tiene la clase de ustedes? ¿Cuántos alumnos tienen? 26. 20. 27. 21. Bueno, en esa época las clases tenían 40, 45 y había algunas clases que tenían más alumnos. No tenían profesor de canto. La que ejercía la función de profesora de canto era una maestra que tenía grandes condiciones, era pianista, tenía grandes condiciones para el canto, la danza y el teatro, que seguramente ustedes alguna vez han oído hablar de ella, ¿sí? No, gimnasia no existía el profesor de educación física. Sí, esta señora, que se llamaba Tita Buenafama del barrio, era Mirta Buenafama. Es decir, del barrio fue después, porque se casó muchísimo después. Pero igual, desde que fueron novios, trabajaban juntos y él la ayudaba mucho a ella. Y ella tocaba el piano, los hacía bailar a los chiquilines, los hacía cantar y cantaban en forma espectacular. Y una cosa que me gustaría destacar es que detrás, donde ahora ustedes tienen pared, pero si la pared no estuviera, estaría la escuela de música, ¿sí o no? Sí. Bueno, eso no existía. No existía la escuela de música y no existía esa pared. En esa parte, en ese espacio, nosotros nos reuníamos, los estudiantes, cuando nos mandaban a hacer alguna cartelera o algún trabajo para preparar alguna clase que después íbamos a dar, y nos reuníamos en eso. Y teníamos una mesa larga, como las que ustedes tienen actualmente en el comedor, y después esos bancos de escaño, esos bancos largos, supongo que siguen estando los mismos bancos, ¿no? En el comedor. En el comedor. ¿Cómo? En el comedor está. Claro. Después les voy a contar de la etapa de maestra qué pasó con esos bancos y esas mesas. Que tienen mucho que ver con mi persona. Entonces, en esos bancos nos sentábamos y en esas mesas, que por otra parte
estaban bastante feos. Pero igual para nosotros era formidable y allí merendábamos, comprábamos bizcochos en una panadería que había por la otra cuadra, ¿cómo es? Lorenzo Sánchez la otra, ¿no? Bueno, disculpa, Fausta, a ver si los niños están entendiendo. ¿De qué etapa de su vida está hablando Fausta? ¿Ustedes entendieron? A ver. ¿Cómo era la escuela? A ver. De cuando era joven. Ahí está. ¿Y cuando ella estaba estudiando para qué? ¿Para? Ser maestra. Para maestra. ¿Se acuerdan que ustedes habían pensado una pregunta relacionada a cómo estudiaban en esa época? Porque ahora que Fausta está hablando de eso y dice que ella hacía con sus compañeras, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Se reunían para hacer qué? ¿Qué dijo? Trabajo, cartelera. ¿Y ustedes no iban a preguntar con respecto a eso algo, ya que Fausta está hablando? ¿Se acuerdan? ¿Que le iban a ¿Qué iba a preguntar? Yo iba a decir que en la etapa cuando estaba estudiando era capacitante para ser maestra de adolescentes. Más que adolescentes. ¿Sabes qué pasa? Yo vine del medio rural y vine grande a terminar la escuela, a Minas, y por supuesto después a hacer el liceo, y después recién venido a ser magisterio. ¿Sí? Yo empecé magisterio a los 20 años. ¿Ah? ¿Por qué? Porque antes no pude. Soy una persona que casi se queda sin estudiar. Mi deseo era estudiar, pero no tenía las condiciones económicas para poder estudiar. Y además no vivía en la ciudad, no tenía forma de llegar. Un golpe de esos de la suerte de la vida me permitió venirme y yo trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba desde niña, trabajé desde niña en un bazar, trabajé cuidando niños y terminaba la escuela. Venía a la escuela porque yo quería estudiar. Entonces, de esa manera terminé la escuela, después hice el liceo, que también trabajé, y después hice magisterio, que también trabajé. Quiero contarles algo de la época en que fui practicante. Pero si me quieren hacer otra pregunta, háganlo. Sí. ¿A qué jugaba? ¿Como qué? ¿Como practicante o como niña? Como niña. Sí, ya te conté. Dale. ¿Tenías anécdotas en la escuela? Sí, cantidad. ¿De qué hacían las carteleras? Nosotros las hacíamos de cartulina. De cartulina. ¿Existía la cartulina ahí? Sí, la cartulina sí existía. Tiene un millón de años. Los libros eran totalmente diferentes a lo que son ahora. ¿Lo qué? ¿Los carnés de qué? ¿De calificación de las niñas? No, eso era parecido a lo actual. Pero los libros eran diferentes. Porque inclusive libros eran los de Humberto Zarrilli, que debe haber alguno en alguna biblioteca. Pero sobre todo, nosotros nos criamos de otra manera, nos preparamos de otra manera siendo practicantes. Entonces, usábamos una cosa que se llamaba electógrafo, que lo hacíamos con cola de pescado y glicerina, y lo poníamos a baño María. Después lo poníamos sobre una bandeja, una asadera, y le poníamos tinta hectográfica a lo que queríamos que se reprodujera, y entonces sacábamos las lecturas. Sería parecido a qué eso ahora, si hacían copia. A la cancha impresora. Sería algo así como una impresora un poco antigua. Como una impresora antigua. ¿Existía ¿Cómo? la cancha antes? ¿Perdón? ¿Existía la cancha antes? Si resistía la cancha. Sí existía. No, mi amor, no. No te digo que estaba el banco de material. No estaba el banco de material. Ahí eran piezas en las que nosotros... Eso era... ¿Para qué les voy a decir? Perdonen la expresión que voy a usar, pero era mugre. Estaba lleno de mugre. Y de pedazos de cortina. Feísimo estaba. Pero nosotros igual limpiábamos donde nos íbamos a sentar y la pasábamos bárbaro. ¿No? Como ustedes dicen, la pasan bárbaro. Nosotros la pasábamos bárbaro. ¿Sí que quieres preguntar? ¿Qué libros usaban antes? Bueno, te digo, el de Zarrilli, pero
había una forma, no sé, como que nos parecía a nosotros, capaz que estábamos súper equivocadas, pero las maestras nos orientaban así. Entonces hacíamos con esa plancha que yo te digo, que la hacíamos con cola de pescado y glicerina, y la poníamos a baño María, después la dejábamos secar, se solidificaba y hacíamos, quedaba como si fuera una placa de vidrio, ¿sí? Entonces poníamos ahí la hoja con papel ectográfico con lo que nosotros queríamos escribir, ¿tá? Y fuera un dibujo, fuera una progresión, por ejemplo, que se utilizaba mucho, un dibujo cualquiera, supongamos, el dibujo de un payaso, y numerábamos las partes del payaso. Y ahí con los números, después ¿qué hacíamos? Íbamos, el niño tenía que unir el 1 hasta el número final que le pusiéramos. Eso era para hacer una progresión. Pero si queríamos poner, yo qué sé, yo recuerdo de la época en que ya yo era maestra, pero recién empezaba a trabajar, que nosotros buscábamos de lo que trabajábamos en el patio y oralmente, que no le llamábamos oralidad, le llamábamos expresión oral. Bueno, si habíamos observado un árbol, le poníamos al niño, observamos, póngale el plátano, o observamos el ceibo. Entonces, en función de eso, trabajábamos. En la época que, siendo yo practicante, recuerdo que tuvimos que enseñar, una compañera, no yo, pero una compañera tuvo que enseñar la normal jaula. La normal jaula. Sí, la normal jaula. Presentábamos un dibujo que era de una jaula, un pajarito adentro, por supuesto, y después la palabra jaula. Y después descomponíamos la palabra jaula, y eso sí, no les puedo decir la letra que teníamos que tener, porque a nosotros nos enseñaron, a profesores de escritura, nos enseñaron cómo se trazaban las letras. Y no nos permitían escribir la cursiva, que ustedes ahora la aprenden más tarde que nosotros, la teníamos que hacer perfecta. Los cuerpos, el campo que tenía cada letra. No nos fuéramos a olvidar el punto de la J o de la I, porque eso era una falta. No nos podíamos olvidar de la tilde porque eso era una falta. Entonces teníamos que cuidar mucho el trazado de la letra. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? No, mi hijo, ¿qué tal? No. La tablet estaba acá. Si no tenías acá la tablet, estaba vendido. Si tú... ¿A qué jugaban? ¿A qué jugábamos? Bueno, siendo niña, yo te puedo decir que jugué a cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Yo en la escuela, en la escuela yo fui a una escuela rural y la primera muñeca que tuve, ¿A cuál fuiste contra? a la escuela rural número 50, La Plata, donde la miseria abunda. ¿Ah? Porque si hay una canción que dice Dios por aquí no pasó, que la cantaba Jorge Cafrune, yo creo que allí era ese lugar. Era una pobreza franciscana, una cosa terrible. Sin embargo, tengo que decir una cosa, que esto sí que es importante. Se puede ser pobre material, no tener para comer y ser feliz. Yo fui feliz, fui muy feliz. ¿Saben con qué jugaba? Jugaba con lo que veía en el trabajo de mi padre. Mi padre era picapedrero de una cantera. Y yo jugaba con un pico sacando tierra de una superficie más alta para hacer caminitos que me llevaran hasta la cachimba. La cachimba era el lugar de donde sacábamos el agua para beber. ¿Ah? Que ahí también se corren graves riesgos. Un día me caí desmayada porque tenía un uñero en el cedero. Un uñero era una infección en una uña, que 2 por 3 me salió. Y caí, me pegué, me desmayé y caí con la cabeza entre la retina. Mi madre me vio de lejos, corrió, me sacó y me salvé. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿Cuántos hermanos? Éramos 4. Somos 4 que éramos primero. Pero me gustaría decirles lo del juguete, porque ¿saben cuándo tuve la primera muñeca? ¿Cuándo?
Bueno, esto, digo, lo puede hacer cualquiera. Mi primera muñeca fue una negra. Y la hicimos con lana que me regaló la maestra. ¿Una qué? Una muñeca de lana negra. Tenía los ojos rojos. Se lo hice yo. La maestra nos enseñó a hacer la muñeca. Y yo me sentía orgullosa de haber podido fabricar mi primera muñeca. Que fue la que tuve en mi vida. Porque era más... ¿Cómo se llamó, Fausta? La muñeca. Muñeca. Ah, Perdóname, no me gusta. Sí, dime, ahora sí. Tengo, sí, hija. Sí, la creo que anécdotas son las que me sobran. No en esta escuela. Ya te digo, yo lo hice en la escuela rural. Pero hay una cosa que quiero contarle, porque fue la etapa, creo que la más feliz. A mí me encantaba jugar al voleibol y al básquetbol. Y el maestro que tuve en el medio rural, una me enseñó a hacer la muñeca, pero este otro maestro que fue después nos ayudó, nos enseñó a hacer canchas. Hicimos canchas de básquetbol, canchas de voleibol, y yo jugué al voleibol. Me encantaba, cosa que después cuando vine a Minas lo hice en la plaza de deportes. ¿Está? Porque consideraba que eso era un deporte para varones. Pero yo conseguía el permiso de mi padre y me iba a la plaza de deportes. Y jugaba, y un día, jugando con una delegación de Rocha, salté a pegarle a la pelota, caí mal y me fracturé. ¿Cómo volví a mi casa? ¿Cómo volví a mi casa? ¿Saben qué? Volví a mi casa y no dije que me había pasado. Tampoco supe que me había fracturado, no podía caminar. Me vendé y anduve años vendada. ¿Y cómo hiciste para llegar a tu casa si no podías caminar? ¿Con dolor? ¿Cómo no podía? ¿Sabes cuándo me enteré de que me había fracturado? ¿Cuándo? 30 años después. ¿Quieren que les cuente cómo me enteré? Que se salió del examen mi lado. Lo que estoy contando. No, mi madre no. Pobrecita mi madre decía, ¿qué le pasará a esta chiquilina con esta rodilla? ¿Está? ¿Y saben cómo? Porque me enteré. Yo seguía sufriendo de la rodilla. Y voy al médico y digo, yo creo que tengo reuma. No me daría algunas pastillas para mejorarme. Y me dice, no, Fausta, vamos a empezar, ya era maestra yo acá. Dice, le vamos a dar, dice, unas pastillitas. No, le vamos a hacer una placa primero. Cuando me llevo la placa me dice, ¿usted me dijo que usted se había fracturado? Y yo tengo que decirme la verdad, incluso yo no sabía que había fracturado. El huesito fino que tenemos, ese me había fracturado la pastillita. Y bueno, no tuvo arreglo, porque saben que cuando me la tienen que volver a fracturar. Y dije, no va más. Me quedo quieta. ¿Sí? Pero he seguido jugando. Vamos a hacer silencio acá, chicos. Los bancos creo que todavía estoy haciendo. Sí, tenemos. Lo único que sí era diferente es que vieron que en los bancos hay un agujero. El tintero, nosotros escribíamos con pluma. Y bueno, la verdad que para qué les voy a contar. Pero teníamos práctica y escribíamos muy bien. Porque utilizábamos esa letra que yo les digo, la cursiva. Y además, esto es otro dato que puede ser interesante. Nosotros los letreros de los títulos de los trabajos o de las carpetas, hacíamos las carpetas así, lo hacíamos en letra gótica. Ay, una letra muy especial. ¿Cómo? Por ejemplo, no tengo.
que ella decía de cómo estudiamos. Para estudiar, nosotros no teníamos todo lo que tienen ahora los estudiantes. Nosotros cuando yo empecé a estudiar magisterio, no había instituto para estudiar. A nosotros nos recibió la escuela 8 de noche, nos prestaban la escuela para que nosotros fuéramos a estudiar. Los profesores no eran pagos, los profesores eran honorarios. Honorario, ¿qué quiere decir honorario? Que nadie les pagaba un peso, no recibían dinero, lo hacían por amor a la educación, ¿sí? Por eso, esta parte me emociona mucho, pero no puedo dejar de mencionar, gracias, no puedo dejar de mencionar, yo qué sé, la directora de lo que era el instituto, que era doña Violeta Niñez, la democracia, que luchaba porque nosotros estudiáramos. Después, por ejemplo, Tomás de Roberto Sánchez, que era un profesor de arte, pero eminente. Después, por ejemplo, el coronel Lorenzo de Medina, que sabía cualquier cantidad de lógica, de filosofía, pero pobre de uno que se fuera a presentar sin estudiar. No podía. Es decir, no era que nos retaran ni nada, pero su sola presencia nos imponía respeto. Nos imponía respeto, una cosa impresionante. Yo recuerdo, por ejemplo, de ese coronel, yo lo soñaba, y me acuerdo que, claro, nos dictaba apuntes porque no había libros, y cuando mandaba a la clase siguiente, hable usted lo que se dijo el día anterior. Y bueno, no me habían mandado, y la gente acostumbrada, los estudiantes, cuando no estudiaban, no asistían a clase. Y yo, digo, estudiaba todos los días. Pero un día que yo supuse que él me iba a mandar. Yo sentí que me iba a mandar. Y el tema era Kant. Y a mí me había resultado difícil, yo qué sé. La cosa fue que yo dije, ¿qué hago? ¿Falto o no falto? No. Yo faltar, no falto. Así que voy a ir, pero voy a hablar con el profesor. Así que entré a la clase. Y le dije, yo me sentaba siempre en el primer asiento porque me gustaba oír para poder sacar un prueba. Muy bien, fui, hablé con él y dije, profesor, le ruego que no me mande, porque aunque estudié, no sé la lección. Y me dijo, vaya tranquila porque la voy a matar. ¿Qué voy a hacer? Yo estaba en el baile y seguimos bailando. Me senté, saqué los apuntes, yo rogaba que no terminara la clase, que quedara para el día siguiente. Antes de terminar, me dijo, bueno, ahora lo vamos a escuchar a usted. Yo lloraba, me daba vergüenza. Pero entre lágrimas, no me pregunten qué dije, pero yo hablé. Y el profesor, cuando me vio estando desaforadamente y hablando entrecortado, me tomó de la mano. Era un señor muy mayor, podía ser casi que yo creo que mi bisabuelo. Me tomó la mano y me dijo, vaya al baño, lávese la cara y que le preparen un té en la cocina. Fue un gesto que yo no lo puedo olvidar, porque digo, era un profesor que tenía mucha solvencia y que además imponía un respeto, que qué se me está preocupando porque una chiquilina llorara porque no sabía. Bueno, después de eso, por suerte, digo, me fue muy bien en el examen, no tuve problema, pero digo, tuvo ese gesto de ser humano con nosotros, ¿no? Y venía en forma honoraria. Lo mismo Sánchez, que era para mí excelente, sus amatrías, que daba filosofía, y después digo, teníamos profesores de historia. El coronel de Medina también daba historia, y les puedo asegurar que sabía mucho. Sí, ¿qué quiere preguntarte? Los pizarrones, el pizarrón con caballete, no tienen acá. Yo tengo uno en mi casa. Bueno, el pizarrón va con un caballete. Sí, era todo de madera, negro. Si era de primer año, convenía que tuviera trazar la línea, porque ahí eran los renglones en lo que la maestra iba a hacer las letras. ¿Qué quería preguntarte? ¿Cómo pintaban cuando dibujaban y lo dejaban así o pintaban con algo?
No, nosotros lo que teníamos, mira, ustedes ahora tienen tanta gama de lápices. Nosotros teníamos los lápices Goya, que eran de crayola, ¿sí? La marca era Goya. Goya haciendo referencia al pintor español, ¿sí? De otro siglo, mucho más alto. Pero en realidad nosotros no disponíamos de lo que la escuela tenía, nos prestaban para poder hacer uso de eso. Nosotros no teníamos la cantidad de materiales que Ustedes están escuchando que no tenían una caja de color, ¿bien? Fíjense que ustedes tienen diferentes marcas de lápices. Nosotros, si teníamos una cajita de 6 lápices así, éramos, no sé, ricos, sí. No, hija, no. Los pisos eran, en el mejor de los casos, eran de Portland lustrado, ¿tá? Y si no, hubo salones que eran de madera. De madera, por ejemplo, en aquel sector los salones eran de madera. Que las maestras, una de ellas era Margarita Melgar, que estaba al lado de la dirección, que les voy a contar, que seguramente estaba, yo eso no lo sé, pero seguramente estaría para jubilarse, porque faltaba muchísimo, muchísimo. Y ahí falta, tenía el privilegio. ¿Saben cuál era el privilegio? Todos sabían que yo, todo el mundo sabía que yo trabajaba y estudiaba, y que quería ser maestra y quería recibirme. Entonces, cuando la maestra iba a faltar, ella o cualquier otra, pero como ella faltó mucho, yo me hice muy habitué en la clase. Entonces me decían, falta, ¿te podés quedar hasta tarde? Porque nosotros veníamos a hacer la práctica y me quedaba. Saben que no almorzaba. En esa época lo del comedor era diferente a lo que es ahora. Por lo tanto, me quedaba, porque en mi casa me quedaba lejos, y daba la clase. ¿Qué daba? Yo me pregunto, ¿qué daba yo? ¿Saben que cada vez que me acuerdo, digo, ¿qué habré hecho? Pero bueno, la cosa es que yo me quedaba con los muchachos, y lo mejor, el mejor recuerdo que me ha quedado a través del tiempo, es que aún hoy, los chiquilines de ese grupo, ¿saben cómo me llaman? No me llaman Pauta, me llaman practicante. Me dicen, maestra, mi maestra, para mí no tiene derecho. Y uno de ellos es el que te transporta en la camioneta de escolares, ese muchacho estaba en ese grupo. Sí, sí. Entonces, sí, se llama Julio. ¿Qué quiere preguntar? Bueno, nosotros, él me pregunta que un día usábamos. ¿Qué usábamos? Un cuaderno. Teníamos un libro, sí, ¿qué quiere? Bueno, espera un poquito, vamos por partes. Yo no me olvido. Teníamos un libro que era del año de María Castaño, que se llamaba Texto Único. En el texto único, que lo teníamos a partir del cuarto, el texto único de 4, texto único de 5 y texto único de 7. En los textos únicos venían todas las asignaturas. Teníamos matemática, teníamos dentro de matemática numeración, cantidad de funciones, después teníamos número complejo, teníamos la regla de 3, simple y compuesta, teníamos además geometría, teníamos geometría desde los trazados, el trilátero, cuadrilátero o polígonos regulares, pero también teníamos los prismas, las pirámides, los conos, así que aquello venía completísimo. Y después teníamos ciencia, y teníamos después de ciencia, teníamos geografía, y aparecían todos los mapas de los cuales, cuando los hacíamos los mapas, teníamos que hacerlos con tapitas. Porque en un mapa poníamos, por ejemplo, las corrientes de agua, en otro mapa poníamos las colinas o montañas, mesetas, en otro poníamos las ciudades, en otro poníamos las producciones, así que nos quedaba un mapa así, todo completo. Pero puedo asegurarles que aprendimos geografía, por lo menos la geografía humana de aquel tiempo, y hasta hoy me doy cuenta de la gente que ha estudiado como yo, que se acuerda y sabe ubicar los diferentes puntos del mundo, que creo que es muy importante, o creo yo que es muy importante. Había otra mano levantada, sí. Las líneas que usamos ahora, ¿son eran iguales a las que usaban
dicen? Las túnicas. Las túnicas, no. La túnica sí, la túnica en realidad era con la moña atrás. Después hubo una etapa en que las túnicas, en vez de ser como la de esta niña o como la tuya, eran como la del varón. Prendida hacia adelante. Pero además era así como la de ustedes. Había una niña hace rato que está levantando. Sí, diga. ¿Qué dijo? En la escuela, ¿cuántos niños había? Fíjate que había un montón de niños. Las clases eran de 40 y pico, y eran de mañana y de tarde. Llegaba a los 500 y pico alumnos, 600 y pico de alumnos, diferentes años, diferentes cantidades. Sí, tú, dime. ¿Aprendían a qué? ¿Mapas? Mapas, mira, desde el tercero. En tercero ya empezamos a hacer el mapa del departamento. ¿Verdad? Antes hacíamos, creo que eso ustedes siguen trabajando, ¿no? Lo del salón de clase, después del salón de clase al año siguiente, nosotros nos ocupábamos del departamento. Y después del departamento ya era el Uruguay, después del Uruguay América, y después el mundo entero. ¿Sí? Había clases de inglés. No había clase de inglés. Y no había oral. ¿Cómo? Oral. Oral. No, había lo que se llama expresión oral, pero la expresión oral estaba ahí incorporada a todas las demás áreas. Cuando tú dabas geografía, estabas haciendo cumpliendo la función de la expresión oral. ¿Ah? Sí. ¿Para sordos? No. Los sordos, los ciegos, los que tuvieran alguna otra discapacidad o diferencia, esos no aprendían. O aprendían en la casa, o aprendían según la evolución que se fuera dando en cada uno. ¿Sí? Pero no había clases, no había maestros especializados para que pudieran aprender. ¿Sí? Igual que los de ahora, no había mucha diferencia. El único cuaderno que sí fue el cuaderno Tabaré, que tenía una hoja especial, la punta de las hojas, que era de otro color. El cuaderno Tabaré era una hoja muy buena, y además en la tapa aparecía una imagen de quién había sido Tabaré. ¿Ustedes saben quién fue Tabaré? ¿Tú qué me entiendes? Los niños, ya te conté. Lo de Tabaré, les tengo que decir que los invito a que lean los libros Tabaré. Los libros Tabaré, que los maestros que pueden leer, nada más que hay dos o tres cositas que pueden leer de acuerdo a la edad que ustedes están. Pero dice, en Uruguay el plata vivía su primavera, la sonrisa de cosas que aún palpitan los huellas del sepulcro. ¿De qué me está hablando? De mi país. Y me está hablando de que en este país los primeros habitantes fueron los indígenas. Y Tabaré fue un indígena creado con la mentalidad de uno de los poetas más exquisitos de nuestro país, que fue Juan Zorrilla de San Martín. Juan Zorrilla de San Martín, que escribió la epopeya de Artigas, escribió la leyenda patria, que seguramente ustedes la han oído en algún acto patriótico. 33 hombres que mi mente ahora, Diana triunfal, leyenda redentora del alma, heroica de la patria mía, hace referencia a los 33 orientales, que fueron los que llevaron a cabo la cruzada libertadora, 100 años. No es muy tarde. Me preguntó ella por los niños. ¿Ah? Los niños, como ustedes y como yo, siempre fueron niños. ¿Ah? Les gustaba correr, les gustaba reír, les gustaba hacer cuentos, les gustaba comer. Y había de todo. De todas maneras había una cosa que era muy importante, que tengo que decirles para orgullo de ustedes, que ustedes hoy se han portado como los niños de ese tiempo, con respeto a quien les está hablando, que eso es lo más importante, el respeto y el poder compartir con otros lo que hemos aprendido. No, nosotros
Nosotros usábamos, mira, lo primero que se usó, lo que yo recuerdo de esa infancia, lo que le llamábamos el cartapacio. El cartapacio era una carterita, como la que puede usar la maestra, no más grande, porque era una cartera chica, que era de cuero, que tenía unas presillitas, y la cruzaban acá, la de los varones, ¿tá? La de las niñas la tomaban de un asa. Después, sí, después apareció el portafolio. Atienda, escucha. Que jugaban en la escuela del campo. En la escuela del campo jugaban al fútbol. Lo ¿Al malo. fútbol? Poco se jugaba. Los horarios, sí, era de 8 a 12 y de 13 a 17. En la escuela Rolanda. Bauta, no te olvides de hacerlo la letra gótica. Sí, no quiero contestar otra cosa. ¿Qué me ibas a preguntar tú? Bueno, no sé, se ve que yo olvido. Sí, el recreo. Yo te voy a decir una cosa, que es muy importante, ya que la sigo.